Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Opiniones y como cada miércoles que nos permiten entrar a sus hogares con el programa Opiniones. Pues el día de hoy estamos con un invitado especial porque queremos realizar un análisis sobre cómo se desarrolló la política del presidente Jimmy Morales durante estos 4 años y a pocos días de hacer entrega del cargo al nuevo presidente electo, por lo cual hemos invitado a una figura a nivel nacional que tuvo participación en este proceso electoral del 2019 y que incluso pues se ha proyectado en la vida política. Para ello le damos la bienvenida al licenciado Amílcar Rivera, que hoy nos acompaña en nuestro programa. Bienvenido a Quetzaltenango y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, licenciado, muchas gracias a usted por la invitación y a ustedes que nos miran en sus hogares, muchas gracias por permitirnos ingresar. Estamos aquí a la orden, muy contentos de estar en Quetzaltenango en esta visita y pues muy contentos para platicar aquí y conversar usted un poquito de lo que ha sucedido en nuestra Guatemala y lo que nos espera en los próximos 4 años. Así es, pues inicialmente vamos a hablar cuál era el panorama que se tenía en el proceso electoral anterior cuando participa Jimmy Morales como candidato del partido que hoy es oficial, FCN, y que en algún momento no se proyectaba como alguien que fuera a ganar el proceso, pero por la coyuntura que se da en ese momento de la salida del binomio presidencial del patriota, como es el general Otto Pérez Molina, y lo que fue la vicepresidenta Roxana Valdetti, ¿cuál era la proyección que se vivía en ese momento, en ese proceso electoral? Bueno, yo creo que el 2015, como bien lo dice usted, fue un tema muy coyuntural que no había sucedido en Guatemala. Realmente la caída del general con la vicepresidenta del Partido Patriota prácticamente en su generalidad, y hubo una explosión social de la ciudadanía que no habíamos visto, el levantarse, el reclamar lo que la ciudadanía de alguna manera siempre ha estado esperando, pero en el 2015 como que fue la gotita que rebalsó el vaso y que realmente trajo ese nuevo impulso al movimiento político y a la vida de Guatemala. Considero yo que la ciudadanía esperaba, estando cansado del político tradicional, si lo podemos ver así, ellos querían alguien que estuviera fuera de la política y pudiera generar una esperanza diferente o con un planteamiento diferente al quehacer del gobierno. Y es así como Jimmy Morales se pone como presidente, es electo el presidente de Guatemala en ese momento coyuntural. No se esperaba que él pudiera llegar. Cuando se da inicio al proceso electoral, la probabilidad de él era exageradamente muy baja, pero toda la coyuntura lo levanta. La ciudadanía lo elige a él esperando cambios radicales, y yo creo que cambios principalmente en las actitudes del funcionario tradicional, en las actitudes del gobernante tradicional, en las actitudes del empleado tradicional, o a lo que estamos acostumbrados muchas veces a tener en esas instituciones. Y yo creo que el respaldo que él tenía y obtuvo en el primer trimestre o tal vez en el primer semestre de su gobierno era una expectativa bastante alta y gozaba de una popularidad bastante importante. Si no me falla la memoria, él tenía un apoyo, un respaldo casi llegando al 80 y pico por ciento o sobrepasando el 80%, 86%, ¿verdad? De la popularidad. Entonces era un presidente en ese momento muy popular. Recordemos también que cuando la expectativa de la población es muy alta, también los resultados que debe dar el gobernante deben de ser del mismo nivel. Así es. Entonces, obviamente, al entrar al gobierno, el presidente carecía de una visión clara de lo que esperaba él o de lo que tenía él proyectado para la población, y esa falta de visión y la falta de equipo también, porque realmente en el tema de equipo él carecía también de un equipo, y empieza a conformar un gabinete de ministros no de equipo de él, sino que arma un equipo de diferentes sectores que posiblemente en ese momento uno podría decir, bueno, qué interesante el ver que se conforme un gabinete con diferentes pensamientos de diferentes sectores, pero a la falta de una visión,
El problema es que no todos caminaban hacia un rumbo en específico, sino que cada ministerio empezó a trabajar con su propia visión o con sus propios intereses personales o sectoriales. Entonces lo que teníamos al final era un gabinete, cada ministerio jalando para su lado, y cuando tenemos un punto que es la nación, que lo que queremos es llevarlo hacia un solo punto, pero si los diferentes ministerios empiezan a jalar todos para todos lados, no es, lo más probable es que no se mueva, pero en este caso lo que ha existido es un retroceso en muchos aspectos. ¿Se podría decir que hubo un desgaste del presupuesto en función de que cada quien trabajó sin un rumbo? Y podríamos abonar a esto. Jimmy Morales entonces no tenía un plan de gobierno. Mire, realmente él planteó el CATUM. Él hablaba del CATUM. Obviamente cuando uno lee el CATUM es una planificación y es un anhelo, un sueño que se planteó para Guatemala. Pero realmente Guatemala no necesita solamente plantear un sueño y un anhelo, y más que un programa de 4 años, necesitamos políticas públicas serias que nazcan de la realidad de abajo hacia arriba. Y también un plan o un sueño, como era el CATUM en ese momento, cuando uno lo lee, nos damos cuenta que no tiene claro qué instituciones van a ser las responsables de llevarlo a cabo y de impulsarlo. Y el otro tema, también para que una planificación en políticas públicas pueda funcionar, tenemos que tener con los recursos económicos que se va a hacer. Entonces teníamos un sueño o una planificación, pero que no era sólida y no era una planificación estratégica, sino que simplemente era un anhelo o un sueño. ¿Qué tal posiblemente de él? Pero la gran pregunta es si su equipo, su gabinete de ministros, si anhelaban lo mismo o tenían otro anhelo completamente diferente, con intereses completamente diferentes. Entonces, la falta de capacidad también, él nunca había hecho administración pública, la falta de experiencia, la falta de conocimiento del qué hacer de gobierno. Prácticamente él nombró a sus ministros y les dejó el qué hacer de a cada ministerio independientemente. Al final lo que obtuvimos en los primeros años era una total, y bueno, y todavía lo tenemos, una total anarquía donde cada ministerio hace lo que realmente, cada ministro hace lo que él se le ocurre y va actuando en base a ocurrencias, no va actuando en base a una política pública, sino que va actuando en base a decisiones propias que obedecen más, muchas veces a caprichos o a intenciones que no son planificadas, sino que ocurrencias del momento que no nos llevan a ningún lugar. Y prácticamente de ese equipo poco a poco se va desgranando y en los primeros 2 años prácticamente el presupuesto pues no fue ejecutado. Prácticamente tuvimos paralizado la ejecución presupuestaria 2 años en inversión prácticamente a cero. Eso provocó que la poca infraestructura regular que teníamos, prácticamente se deteriorara completamente. Y todavía aún, por ejemplo, el día de ayer fuimos a Huehuetenango y la carretera a Huehuetenango está en unas condiciones bien difíciles y hay una reparación de un tramo que está haciendo una empresa contratada, imagino que por el MISIBI, pero que no hay modo que avancen, sino que están a pasos de tortuga. Pero yo creo que caracol. Yo creo que a pasos de caracol muy lento. Entonces, yo considero que el principal problema del gobierno de Morales, que está por terminar, fue que no tenía planteada una visión, por ende no tenía un plan de gobierno y no tenía un equipo que pudiera impulsar y dirigir el gobierno. Entonces, un proverbio que dice, un pueblo sin visión es un pueblo que está condenado a fracasar, y este gobierno, por falta de visión, pues está entregando prácticamente un gobierno prácticamente fracasado, y las instituciones mucho más débiles aún. Y se esperaba en el gobierno del presidente Morales, también se esperaba un cambio de actitud de los gobernantes, un cambio de actitud del funcionario, de los empleados públicos.
Porque el gran problema en las instituciones públicas es que la población está cansada y como ciudadanos estamos cansados que se nombren en puestos importantes por compadrazgos, por amistades, gente sin la capacidad de poder desarrollar el trabajo, sin las competencias adecuadas, pero a ello también tenemos que ver también las actitudes de las personas. Entonces, también hubieron algunas personas que no cumplían con el perfil, con las competencias adecuadas, con los conocimientos adecuados, con la experiencia que los nombraron, pero también en este gabinete hemos visto personas que tal vez tienen el perfil, pero no tienen la actitud. Y cuando tienen el perfil, tienen los conocimientos, pero no tienen la actitud, es prácticamente nos da el resultado final es el mismo, que no avanzamos, sino que retrocedemos. Entonces, uno debe revisar los índices de desarrollo humano para ver cuánto avanzó un gobierno desde su inicio hasta el final. Y cuando revisamos los índices de desarrollo humano, encontramos el tema de la salud. En el tema de salud prácticamente seguimos con el gran reto de nuestra niñez, de que el 50% de los niños menores de 5 años están con desnutrición fuerte. Y si estos niños estos niños desnutridos prácticamente los estamos condenando en su vida productiva en el futuro, porque con enfermedades, su mismo desarrollo intelectual no logra desarrollarse al 100%, gente más débil para enfrentar alguna enfermedad. Los hospitales siguen desabastecidos, sin el personal suficiente, en infraestructura nueva hospitalaria no fuimos a cero, los centros de salud siguen funcionando en horario de oficina, las personas se enferman, principalmente los niños se enferman en la noche y van a los centros de salud más cercanos y en las noches o fin de semana están cerrados. Entonces, en el tema de salud prácticamente seguimos como Estado reprobados. En el tema educativo, algo que a mí siempre me ha preocupado muchísimo es que la primaria está bastante cubierta por el gobierno, por el Estado. Hay cobertura educativa, ¿verdad? Pero no hay calidad educativa. Pero yo pienso que esto es de agarrar también, hacer un análisis por instituciones, pero lo vamos a realizar cuando regresemos de este corte comercial para continuar con el tema de... Continuamos con el programa Opiniones y el tema del análisis político del gobierno actual, cómo finaliza el gobierno de Jimmy Morales, y para ello pues, nos acompaña Amílcar Rivera. Estábamos hablando un poquito de educación. ¿Qué le faltó a este gobierno para realmente fortalecer el tema de educación en Guatemala? Bueno, yo creo que en el tema educativo, bien lo decía usted, la cobertura a la primaria es bastante amplia. En los temas de calidad estamos bastante complicados, pero normalmente cuando hablamos de educación en el tema de gobierno se habla mucho solo del tema de primarias, pero para mí son importantes las primarias, como debería ser importante fortalecer las preprimarias, porque esa es una base fundamental para la niñez, su motricidad y un montón de elementos. Pero prácticamente como gobierno se ha abandonado la responsabilidad de los básicos y del diversificado, no digamos. Eso está prácticamente abandonado. Casi el gobierno se ha lavado las manos y se lo ha dejado casi en su totalidad, no vamos a ir en su totalidad, pero casi en su totalidad a la iniciativa privada. Entonces, a mí me hubiera encantado, y que fue parte de lo que el presidente hoy Morales, que está por entregar, fue una de sus ofertas, la construcción de institutos a nivel básico, institutos a nivel diversificado, y en eso nos dejó realmente una gran mora, ¿verdad? Y no podemos olvidar en el tema educativo que el tema tecnológico debe de estar realmente incluido en toda la pensa de desarrollo educativo de nuestra Guatemala. El tema tecnológico hoy va a pasos agigantados, hoy todo es a nivel digital, computacional,
y nuestra niñez y nuestra juventud y adolescencia carece de esos temas, que también fue parte de una de sus promesas de campaña de él, que era poder instalar laboratorios en las escuelas, el poder colocar internet, que eso deberíamos de haberlo tenido, no solo en este gobierno, sino que desde mucho antes lo deberíamos de haber tenido. Entonces, yo creo que ahí nos dejó mucho que, en lo personal, el tema educativo, en mi opinión, dejó mucho pendiente ahí en ese tema. De ahí nos vamos a la educación superior, que tenemos que también poder mejorar. Tenemos que ampliar esa cobertura de la Universidad de San Carlos, que es muy importante. Y obviamente la Universidad de San Carlos se ha ido desconcentrando al interior del país, pero en muchos lugares solo tienen un par de carreras o una carrera, entonces deben de haber más recursos para poder ampliar ampliar el menú de carreras y poderle ofertar más a la exactamente, población. dar más oferta, porque pues eso lo está tomando toda la iniciativa privada a través de la universidad. Es que es bueno, pero que realmente el gobierno debería como poder proveer de esas oportunidades. El tema de las becas, que también fue un tema que se ofertó muchísimo bastante en la campaña, tema de becas, y eso también es un tema que quedó bastante pendiente. El tema carcelario, el tema del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, el tema de cárceles, pues lo único que vimos es que las maras siguieron tomando más el control. Se han fortalecido de más las en estos prisiones. 4 años. O sea, en lugar de poner orden, poner control, lamentablemente las maras cada vez tienen mayor control desde adentro, mayor facilidad, se han ido organizando con mayor facilidad, han ido creciendo, se han ido estructurando. Es terrible cuando uno analiza y ve la capacidad que tienen ellos de reclutamiento de los niños, porque ya no hay que hablar de reclutamiento de adolescentes, porque son niños los que empiezan a reclutar, y a los mareros prácticamente, cuando son capturados y llevados a prisión, para ellos no causa ningún... Realmente ellos, cuando... Y da pues, rabia, podemos decir, porque cuando hay periodistas o medios de comunicación que han logrado tener algunas entrevistas con ellos, y para ellos es un honor prácticamente estar en prisión, y de todos modos ellos ahí adquieren mucho más poder. Entonces eso es un tema también que nos quedó bastante pendiente, muy pendiente. Pero en este caso Gobernación ha logrado tener protagonismo ahorita con, por ejemplo, el ministro de Gobernación es el que firma el acuerdo de Tercer País Seguro, sí. Fue uno de los promotores para sacar a la CICIG, incluso si realmente Jimmy Morales se hubiera proyectado a quererse dar un autogolpe de Estado en los momentos en que sale diciendo que no era grato la CICIG, me recuerdo que fue también en estos días que lo hizo. Realmente Gobernación tuvo cierto protagonismo en ciertos aspectos, sí. Pero en lo que correspondía directamente a la población, ahí es donde queda debiendo. Bueno, lamentablemente la agenda del Ministerio de Gobernación se desvió y tuvo protagonismo en temas que no colaboraron ni ayudaron ni fortalecieron la seguridad ciudadana. Y obviamente el tener ese descuido también ha provocado que muchas empresas hayan tomado la decisión de irse de Guatemala. Entonces, la falta de provocar seguridad en Guatemala, lo único que nos ha dado también es desempleo y que nos impacte en el tema económico. Y si hablamos un poquito de educación y seguridad, en este año se graduaron alrededor de 170,000 jóvenes de diversificado, un poquito más. Que van a entrar al mercado laboral o que ya entraron al mercado laboral, porque muchos de ellos ya andan buscando trabajo, un empleo o emprender un pequeño negocio, pero muchas empresas han tomado la decisión de irse de Guatemala por la inseguridad que vivimos en nuestro país. Entonces, realmente necesitamos ministros que cumplan con lo que la ley manda, porque cada institución tiene muy claro y muy definida su visión y su misión que deben ejecutar. Lamentablemente,
hay instituciones que se toman muy importantes como gobernación, que en lugar de cumplir con la visión y la misión que establece la ley, se dedicaron más, por ejemplo, ¿qué tenía que estar haciendo el ministro de Gobernación en estos temas? Tal vez, bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y en todo caso, y que nos metimos como nación a una lucha y un enfrentamiento que también vino a provocar una gran división, y eso lo que hizo simplemente es sacarnos aún más de lo que ya estábamos del camino donde debemos de encontrar el desarrollo de nuestra nación. Y el otro problema en Guatemala también es que en Guatemala se habla de crecimiento económico, y efectivamente Guatemala tiene crecimiento económico. Y el crecimiento económico es bueno, y el crecimiento económico provee los recursos económicos necesarios para generar desarrollo económico, que el desarrollo económico tiene que ver con el bienestar general de toda la ciudadanía. Pero el crecimiento económico que hemos obtenido en Guatemala, lo único que hace ha ido separando cada vez más las clases sociales. Los que tienen mucho poder económico han obtenido mucho mayor poder económico. Las clases económicamente bajas, más baja cada día, y la clase media, que cada vez es más delgada esa capa, está pasando de clase media a clase baja. Entonces, y la clase media al final es el motor de la sociedad, es la que mueve. Son los que están activamente elaborando. Y hay un dato bien interesante. Cada año nosotros podemos ver de que se dice que hay un crecimiento en la macroeconomía. Y por supuesto, las grandes empresas siguen creciendo y siguen generando. Pero de las medianas y pequeñas empresas hay un decrecimiento económico. Sí. Y algo muy importante que ha tenido el país es de que tiene más del 60% de ese dinero que circula a nivel nacional en comercio informal. No captamos eso en recursos para el Estado y poderlos devolver en obras o en fortalecimiento institucional. El tema de la informalidad y ese mercado informal que tenemos, que es fuertísimo, ya bien lo decía usted, más del 70% que es mercado informal. Hay varias razones. Una es que la política administrativa y la política fiscal que se tiene también muchas veces hace que esos pequeños comerciantes que están en la informalidad, aunque hay algunos que no son tan pequeños tampoco, pero que están metidos en la informalidad, no quieran o de alguna manera no se encuentren los mecanismos o se les dé la facilidad para poderse incorporar a la parte formal. Porque también en Guatemala lo que se debe de provocar es que todos podamos contribuir, pero de alguna manera la política fiscal no debe de ser en búsqueda de la destrucción del emprendedor, sino que debe de ser en busca del fortalecimiento de un conjunto como Estado, como tal. Entonces, las personas en general quisieran estar en lo formal, eso es lo que yo considero, pero tenemos que crear esa política administrativa y esa política fiscal que les permita a ellos poco a poco irse formalizando poco a poco. Y también tenemos que reconocer que mucha gente está en la formalidad porque no encuentra un empleo o no encuentra un apoyo de alguna manera para poder tener algún tipo de emprendimiento que él desea. ¿Cuántas personas conocemos que están en la informalidad, que tienen su diversificado, salen a buscar y no encuentran absolutamente nada? Y tenemos el otro problema en Guatemala, las personas mayores de 35 o 40 años que no les quieren dar ya una oportunidad laboral, o les rescinden el contrato para contratar una persona recién graduada para pagarle menos. Aunque es contradictorio porque ponen en las ofertas de trabajo de 25 años a 35, es decir, en Guatemala solo 10 años tenemos de vida útil, laboral. Pero previo a eso hay muchos que se están graduando y cuando llega esa oferta le dicen 2 años mínimo hasta 5 años de experiencia en el área, cuando apenas está saliendo graduado. Y por ejemplo, ahí podemos hablar también, si hacemos referencia
a lo que este gobierno había o ofreció en su proceso de campaña. Ellos ofrecieron un programa de Mi Primer Empleo para darle la oportunidad a los jóvenes que pudieran incorporarse al mercado laboral. Pero esos incentivos o ese programa de Mi Primer Empleo prácticamente nunca funcionó y existió. Ha sido una promesa de campaña, incluso para otro partido. Pero vamos a continuar con este análisis de este gobierno actual cuando regresemos del corte comercial. Continuamos con tu programa Opiniones y el tema del análisis de la política nacional del actual presidente Jimmy Morales. Hemos estado hablando de las diversas instituciones, nos quedamos un poquito con el tema económico, hablando del modelo de recaudación que hoy se tiene. Increíblemente, el único de los pocos aciertos que ha tenido este presidente ha sido la incorporación del licenciado Fopa en la SAT, y que fue incluso el único en este año que se logra llenar la brecha fiscal con el cobro a cero de Guatemala, que también fue un escándalo, y otras entidades. El pago por haber llenado esta brecha fiscal, si no mal recuerdo, era como de 900 millones y solo Aceros de Guatemala pagó 800. Le pasó factura para haberlo sacado de la SAT y incorporar a alguien que realmente respondía a las necesidades de la empresa privada, porque hoy ya no hay recaudación fuerte, sino a lo contrario, sigue esta brecha fiscal. Bueno, yo creo que la brecha fiscal se ha ido... Hay varios temas ahí importantes. Número uno es que se define un techo de recaudación hacia la SAT, que está un poquito fuera, un poco no, bastante fuera de la realidad. Ya se está hablando de que el próximo año, con el techo presupuestario de recaudación que se le impuso a la SAT, prácticamente estamos condenando al próximo superintendente a que no logre llegarlo. El superintendente que tenemos actualmente ya dijo que no va a lograr. Él ya adelantó que son 1.500 millones que no va a lograr, va a dejar en déficit. Y con el techo que se está poniendo para la SAT para el próximo año, prácticamente estamos ya condenando con ese dato al siguiente superintendente, que tampoco eso es sano. Entonces también se deben de poner techos coherentes a la realidad del crecimiento económico de Guatemala, porque también es un problema, no es sano ni para la SAT ni para Guatemala que se esté cambiando un superintendente cada año. Y el otro tema, que la SAT debe ser vigilante del cumplimiento estricto de la ley, pero tampoco por cumplir con ese techo que es ilógico, debe de existir un tipo de persecución también para no entrar en alejar la inversión también nacional. Pero si ponemos el techo que realmente corresponde, va a funcionar. Y yo no entiendo por qué ponen techos irreales, y cuando llegamos a final de año, y podemos revisarlo en este presupuesto que está terminando, y se ve que no logran ejecutar el 100% del presupuesto, sino que se quedan algunos ministerios o secretarías, se quedan en el 70, 80, algunos se quedan hasta en el 60, 50%. Todavía haciendo transferencias en estas fechas para poder gastar algo. ¿Por qué poner un techo que lo que hacemos es sacrificar a alguien que no tenga una continuidad? Entonces necesitamos una continuidad. Y el otro aspecto importante, ya que nos pasamos un poquito al presupuesto, también es la cantidad de préstamos que estamos haciendo. Porque cada día estamos endeudando más al país. Y endeudando más al país. Y cada día estamos creando nuevas instituciones que algunas hacen lo parecido a lo que hacen otros, se le asignan fondos para poder contratar más personal, pero a veces personal que está contratado en una institución y está contratado en la otra y en la otra, y entonces al final tenemos mucha duplicidad,
o contrataciones que realmente son totalmente ilógicas, y realmente deberíamos de plantear eliminar todos los gastos superfluos que tenemos, que al final ahí vendríamos a ahorrarnos buenos miles de millones de quetzales. Ahorita ¿verdad? se daba un caso días anteriores en el tema del presupuesto, en el caso del organismo judicial pidiendo un aumento para la canasta navideña o para estos fin de año, que decía los empleados del organismo judicial que no les alcanza lo que ganan, casi 18 salarios tienen en el organismo judicial más un montón de bonificaciones. ¿Qué sucede entonces con el otro empleado público que llega a sus 12 salarios más su aguinaldo, bono vacacional y parte del bono 14, pero que no tiene un salario alto? Porque hay una gran brecha entre salarios en distintas instituciones. Y cuando uno va a evaluarle, uno va a evaluar el funcionamiento y va a hacer una evaluación de la calidad del personal que tiene cada institución. Muchas veces las instituciones siguen su dinámica y siguen su movimiento y avanzan muchas veces por el personal que gana menos. Y los que ganan más son muchas veces los que hacen menos o prácticamente nada. O son aquellos que justifican su trabajo diciendo que tienen mucho trabajo, atrasando los trámites. Entonces hay gente que por costumbre, para hacer sentir que su trabajo es valioso, recibe la documentación, y esa documentación, aunque no tenga nada que hacer, no la revisa hasta el mes siguiente para justificar que su trabajo es complicado o lleva un proceso. Entonces son todos aspectos que se deben de revisar, se deben de analizar, se debe de implementar una política pública administrativa, premiar al buen empleado, al buen funcionario, a través de revisar la productividad de cada uno de ellos. Y es donde la ley de servicio civil se debe fortalecer, se debe de cambiar, para que ya no exista la dedocracia que le llamamos, o el compadrazgo, sino que realmente se designen los cargos a personas realmente con las capacidades adecuadas, pero también que tengan la actitud correspondiente. Nosotros nos reunimos con varios jóvenes el día de hoy aquí en Quetzaltenango, algunos estudiantes, otros que ya son profesionales, pero me hago remembranza ahorita algo que dijo un jovencito que me gustó muchísimo, y él hablaba, mire, cabalmente de esto. Decía, mira, hay gente que llega con las competencias adecuadas, pero con la actitud totalmente negativa. Hay otros que llegan con buenas intenciones, pero sin ninguna competencia para poder desempeñar el trabajo. Entonces, al final, tanto aquel que ocupa un puesto que no tiene las capacidades es un serio problema para el Estado, como aquellos que tienen las competencias pero no tienen la actitud. Entonces él me decía, mire, principalmente nuestras instituciones y el Estado en su conjunto lo que necesita es una revolución moral, porque aquel que acepta un trabajo y una responsabilidad que no tiene las capacidades para poderlo desempeñar, también está incumpliendo. Y aquel que puede hacerlo y lo acepta, pero no tiene la actitud adecuada, también está incumpliendo. Y es ahí también donde debemos de velar nosotros y ver donde debe existir un cambio de cultura organizacional dentro de las instituciones de gobierno. Que realmente podamos, y que también tenga, que el funcionario pueda emprender una carrera como tal. Pero el que logra entrar al gobierno de alguna manera, esa persona desde el inicio entra totalmente desmotivada porque no tiene oportunidades de poder crecer. Tener una carrera administrativa. No puede crecer. Y es triste porque hemos tenido ministros que lo que hacen es llamar a la secretaria para preguntarle qué es lo que deben de hacer o qué tienen que hacer. Entonces, pero sí hay muy buena gente dentro del gobierno, bien capacitada, bien preparada. Simplemente lo que no se les da son las oportunidades para que ellos se puedan desarrollar, o que ellos deberían de ser los que ocupen los puestos de decisión, y lo está ocupando gente, vuelvo a repetir, sin las competencias a veces o sin la actitud
adecuada. Así es que prácticamente tuvimos 4 años que ya estamos por terminar, de más de lo mismo. Claro, alguien podría decir, mire, es que hizo esta obra, un pavimento, un bacheo, pero yo creo que el quehacer de un presidente va más allá. El tema de Chimaltenango, por ejemplo, ¿cómo se ve esta mega obra? Bueno, por ejemplo, ahorita pasamos nosotros, ¿verdad? Y de alguna manera, que venimos para acá, para el occidente, pues, para pasar a irreversible, pues, en este momento. Entonces, ahí lo que se ve es una mala planificación. Y cuando hay mala planificación también, porque aquí en Guatemala hay buenos planificadores, hay buenos ingenieros, buenos expertos. Muchas veces lo que no hay es el interés, o no se le contrata o se le requiere a ese profesional experto para poder diseñar algo tan importante para nuestra nación. Porque a como están las cosas, si eso no le hacen su pendiente adecuada, en el próximo invierno otra vez se va a estar cerrando, ¿verdad? Y prácticamente caemos a lo que ponían ahí en unos memes en las redes sociales, ¿verdad? Que tenemos libramiento solo para verano. Solo para verano. Y para invierno, pues otra vez las colas. Pero cuando eso sumamos cuánto le cuesta al país en tiempo, que se traduce en recursos económicos y que impacta en la productividad de toda Guatemala, la pérdida es muy grande y muy fuerte, ¿verdad? Que no debería de ser así. Acabamos de traer un buque de 93 millones. Y digo acabamos no porque uno lo haya contratado, sino que como Estado de Guatemala se gastaron 93 millones. ¿Cuántos institutos tecnológicos pudimos haber construido con 93 millones? Se hubiera recuperado toda la infraestructura educativa más la construcción de nuevos hospitales. ¿O cuántos hospitales, por lo menos un hospitalito, bien equipado, que tanta falta nos hace? Porque no solo podemos seguir echándole la culpa y la responsabilidad a los médicos de los hospitales, ya no están sobrepasados ellos. En el caso de salud, pues también hay que entrarle un poquito al tema, un poquito más amplio, pero lo vamos a hacer cuando regresemos del corte comercial. Continuamos con el análisis de la política en Guatemala con el licenciado Amílcar Rivera y pues vamos a hablar específicamente de salud. ¿Qué problema tan complejo? ¿Cuál era la solución viable si este gobierno lo hubiera podido ejecutar para poder solucionar el tema de salud? Bueno, el tema de salud también tiene una trama ahí bien fuerte de intereses económicos con todo el tema de la venta de la medicina. Ese es un tema bien complejo, bien complicado, pero que existen los mecanismos adecuados para poder comprar los medicamentos a través de bienes públicos centroamericanos e internacionales que nos podrían venir a ayudar a varias cosas. Número uno, a que las compras pudieran ser más rápidas y por lo menos podríamos estar comprando medicamentos a la mitad del precio que actualmente se están comprando. Entonces, con el mismo presupuesto, utilizando estos mecanismos, por mencionar alguno, en Centroamérica existe el mecanismo denominado Covisca, que hace compras en conjunto para Centroamérica, pero hablando de Guatemala, es el que menos utiliza ese mecanismo y el que más lo utiliza es Costa Rica. Pero Guatemala es el que menos lo utiliza. Entonces, si nosotros usáramos ese mecanismo centroamericano y los mecanismos internacionales para adquirir medicina, con el mismo presupuesto podríamos tener el doble de medicina. Pero obviamente toda esa trama de intereses de quién vende la medicina aquí en la parte nacional es lo que no ha permitido, y obviamente eso nos ha traído grandes problemas serios en el poderle dar los insumos, abastecer el equipo, todo lo necesario también para que los doctores puedan desarrollar su trabajo.
y que la mayoría de guatemaltecos cuando asisten a un hospital público van porque no tienen los recursos económicos para ir a lo privado. Entonces, si a usted le dan una privada, perdón, va a lo público, le da una receta, pero si no tiene para la medicina, prácticamente quedamos en lo mismo. Y el otro aspecto es que en infraestructura como tal hospitalaria, pues nos hace falta. Y debemos de invertir también en el tema preventivo, en el tema educativo también, para el tema de salud. Por ejemplo, el tema de agua potable. El tema de agua potable es importantísimo en el tema de salud. El tema de la basura, el tema de desechos sólidos, los estamos dejando sin plantas de tratamiento y seguimos contaminando todo, y esa contaminación al final nos afecta nuestra salud. El tema de drenajes es otro aspecto importante. Entonces, el tema de salud debemos de ver de una manera totalmente integral. El tema de higiene también, que viene a la par del tema del agua, a la par de un poco del tema educativo. Muchas cosas, ¿verdad?, que debemos de tomar en cuenta. El tema de nuestra niñez, que ya lo decíamos, el tema de desnutrición, que tiene que ver muchísimo con el tema de la salud. Si seguimos teniendo niños desnutridos, más adelante vamos a requerir un mayor recursos económicos para poder tratar en un momento de esa niñez, adolescencia y juventud. ¿Por qué? Porque les va a impactar a mediano y largo plazo. Y bajo este panorama que se tiene, este análisis que nos deja debiendo Jimmy Morales en sus 4 años de gobierno, ¿qué se espera del presidente electo actualmente? Bueno, yo considero que la población está esperando, en primer lugar, que él cumpla con lo que con el presidente Yamatei ofreció. Eso es en primer lugar. Número 2, creo que estamos esperando como población que esa rosca que ha agarrado a los presidentes y no los deja ver más allá de los intereses de la rosca, que con él se pueda romper. Él anda anunciando unos gabinetes móviles que esperamos que se le dé cumplimiento, y aparte que se le dé cumplimiento a los gabinetes móviles, que de ahí se pueda sacar él información, insumos para su toma de decisiones. Y creo que el primer problema, que esperemos que no lo tenga él, es que deje de escuchar el sentir de la población. Porque en campañas se escucha el sentir de la población, pero cuando se gobierna, en los últimos gobiernos se ha estado escuchando el interés de la rosca. Entonces esperemos que no se escuche más el interés de la rosca, sino que en realidad se pueda escuchar el interés de la población. Y yo, en lo personal, como ciudadano, espero, él fue director penitenciario, y espero que una de sus primeras acciones sea tomar el control y poner orden en las cárceles. Porque no es posible que los mareros sigan ordenando muertes, que sigan ordenando extorsiones desde las cárceles, ¿verdad? Prácticamente el sistema penitenciario le pide permiso a ellos a quién van a nombrar de director. Entonces, esperemos que esa parte que él ofreció mucho y fue muy concreto, pues lo pueda cumplir. Nosotros somos del Partido Victoria, logramos 4 diputados, y desde el Congreso vamos a apoyar las iniciativas que vayan en la orientación, que puedan poner orden en las cárceles, y vamos a presentar también algunas iniciativas, y si no se hace, pues se los vamos a recordar muy fuertemente, de que ese fue un compromiso muy fuerte de campaña de él, y que como ciudadanos estamos muy interesados en que eso se pueda cumplir. En el caso de la presentación, ya parte de su gabinete ejecutivo, que ha venido haciéndolo en los últimos días, llenan las expectativas, es gente técnica, gente comprometida, gente con la calidad académica. ¿Cómo se ve el gabinete de Alejandro Yamatei? El gabinete, si analizáramos cada personaje, uno podría encontrar siempre algo negativo o criticar algo. Pero yo creo que en este momento hay que darles a ellos el beneficio de la duda. Hay que esperar que nombren a todo el gabinete, prácticamente que integren sus ministerios, sus equipos, sus asesores, y pues dar el tiempo que trabajen. Yo creo que en lo personal, yo, Amílcar Rivera, el Partido Victoria, al cual yo represento, y desde el Congreso los vamos a apoyar. Vamos con esa actitud, porque yo creo que la actitud debe de ser
apoyar y respaldar. Fue la decisión del pueblo y la tenemos que respetar. Y como guatemaltecos tenemos que esperar que ellos tomen las mejores decisiones. Eso es lo que nosotros esperamos. Eso es lo que nosotros queremos. Y se les va a respaldar, se les va a apoyar. Y esperamos, como repito, que sea un gabinete que escuche. Y yo creo que una de las primeras acciones que va a tomar el presidente Yamatei, que nos va a denotar un poquito cuál va a ser su dinámica de acción, va a ser el nombramiento de los gobernadores. Porque cuando se nombren los gobernadores, ahí vamos a ver mucho esos personajes a quién van a representar. Claro, todos sabemos que el presidente nombra al gobernador como representante de él ante el departamento. Así es. Pero a mí me encantaría el poder ver que los gobernadores no representen al presidente, sino que los gobernadores representen al departamento. Y en lugar de que sea un interlocutor del presidente hacia la ciudadanía, me encantaría ver a mis gobernadores interlocutores de la ciudadanía ante el presidente. Porque cuando representan al presidente, le van a decir al presidente lo que él quiere escuchar. Pero si representaran a la ciudadanía, van a ir a decirle al presidente lo que la ciudadanía siente y necesita. Entonces ahí cambia mucho la dinámica. Así es que ese va a ser otro tema de él. Se ha hablado, por ejemplo, de que él nombró todos los encargados de seguridad son exmilitares. Yo en lo personal, quiero ser bien honesto, a mí, si son militares o son civiles los que van a dirigir la seguridad, lo que quiero como guatemalteco y como ciudadano es seguridad para Guatemala, porque ahí si hay seguridad para Guatemala está incluida mi familia y estoy incluido yo, y es lo que todos anhelamos y deseamos, y necesitamos seguridad para lograr que la inversión venga a Guatemala y poder generar empleo. Y obviamente lo que se requiere es que ellos respeten los derechos y que cumplan con la Constitución y con la ley. Media vez trabajen con la Constitución en la mano, con las leyes en la mano y respeten los derechos que ahí establecen para todos los ciudadanía guatemaltecos, no importa si son militares o son civiles. Yo en lo personal lo que espero son resultados. Que sean expertos en el área para poder ejecutar los planes. Y que en Guatemala podamos tener paz y seguridad. Que cuando salimos de nuestra casa a hacer un mandado, vayamos con la tranquilidad que cuando regresemos están en la noche nuestros hijos y nuestra esposa. Regresa y no estemos al pendiente, porque a veces uno ya de papá a los hijos no quiere darles permiso que salgan a ninguna hora ni del día ni de la noche, porque no por ellos, sino porque la situación está tan difícil en nuestra Guatemala. A mí me duele muchísimo cuando me llama alguien que yo conozco y me dice, mira vos, fíjate que acabo de poner una mi ventecita de un churrasquitos y ya le están yendo a dejar el teléfono. Así es. Yo sueño y anhelo que eso en Guatemala se acabe y espero de veras que lo que el presidente Yamatei ofreció, pues se le dé cumplimiento, ¿verdad? Esperamos eso. Como un dato referencial en el caso de seguridad, tenemos un promedio de 23 muertos diarios. Según la CEPAL somos el tercer país más inseguro de América Latina, que eso nos pone en una mala posición. Y de igual manera, pues esperamos de que el cumplimiento de las promesas del actual presidente electo, como dice, se lleguen a cumplir. También que lastimosamente se nos ha acabado el tiempo en este programa. Le quiero agradecer al licenciado Amílcar Rivera por estar acá con nosotros acompañándonos y hacer este pequeño análisis de la política guatemalteca. Espero que su estancia en Quetzaltenango haya sido muy buena. Agradecerle a usted, público televidente, por su audiencia y que como cada miércoles nos permita entrar a sus hogares para seguirles llevando temas de interés. ¿Licenciado? Licenciado, pues yo agradecerle muchísimo este espacio a la institución a la cual usted representa y en especial a usted que nos ha permitido el día de hoy ingresar hasta sus hogares. Un fuerte abrazo para ustedes y yo en lo personal aquí en Quetzaltenango siempre que vengo la paso súper bien. Realmente el quetzalteco es muy atento, muy especial, muy amigable, así es que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes
la realidad que de Guatemala es una de mis ciudades preferidas. Así es que un fuerte abrazo para ustedes y a usted, licenciado, nuevamente, muy agradecido por la oportunidad. Gracias al público televidente. Nos miramos dentro de 8 días en su programa Opiniones.